estática y resistencia de materiales. En este video vamos a trabajar el primero de 4 problemas que resuelve la resistencia de materiales y es el tema de la carga axial, las consideraciones del esfuerzo y también la deformación. En este tema se introduce el concepto de deformación y la vamos a entender como un cambio de longitud. Y vamos a encontrar las relaciones que existe entre el esfuerzo y la deformación. Empecemos definiendo qué es la carga axial. La carga axial es cuando tenemos una fuerza que actúa en la dirección de la longitud del elemento. Normalmente los elementos sometidos a carga axial se denominan barras o varillas, y en la gráfica estamos observando una barra, un elemento longitudinal o en que predomina la longitud, denominado el elemento BC, y que tiene en carga axial. Pues en la modelación del problema, la sección transversal es homogénea, es constante, y en la otra medida o lo otro que es conocido es la longitud del elemento. Y cuando se aplica la carga axial, y decíamos que en resistencia de materiales la resistencia de materiales aparece porque consideramos el efecto de deformación de un cuerpo por la acción de las fuerzas. Entonces miren, cuando aplicamos una carga axial, desde el punto de vista de la deformación, vamos a observar un cambio en la longitud. Entonces vamos a entender la deformación efectivamente como un cambio en la longitud. La vamos a calcular restando a la longitud final, la longitud inicial, y a esta deformación la vamos a llamar deformación absoluta. Hay otra deformación que la llamamos deformación relativa o unitaria, que se representa por la letra epsilon. La deformación absoluta se representa por la letra delta. Y la deformación relativa epsilon es muy importante porque si ustedes recuerdan, cuando vimos el diagrama en el problema anterior, el diagrama esfuerzo-deformación, para hablar de las propiedades de un material, en ese diagrama la deformación que se pinta o la que se toma como referencia en el eje X es la deformación unitaria. Entonces, ¿cómo se define como el cambio de longitud? Por unidad de longitud, o sea, a la deformación delta que ya acabamos de ver cómo se define cambio de longitud, lo dividimos entre la longitud inicial, con la que arrancamos el problema antes de aplicar la carga axial. De esta manera, pues estamos, entre comillas, estamos repartiendo la deformación en cada unidad de longitud. Estamos diciendo cuánto se deforma una unidad de longitud del elemento, por eso se le llama también deformación unitaria. Si observamos, la deformación epsilon es una razón de 2 medidas de longitud, por consiguiente es adimensional, no tiene dimensiones, y va a ser un número muy pequeño, porque la deformación delta generalmente es muy pequeñita, la deformación absoluta es muy pequeñita, y al dividirla entre la longitud inicial, que es una medida grande, pues va a resultar un número muy pequeño, y se suele expresar también en porcentaje, o sea, ese valor se multiplica por 100, entonces diríamos que sería una deformación unitaria porcentual. Y el esfuerzo bajo carga axial
va a ser un esfuerzo normal. O sea, recuerden que la definición de esfuerzo normal es cuando la fuerza es perpendicular al área transversal, y aquí se está cumpliendo esa condición. Por consiguiente, en el problema de carga axial, los esfuerzos van a ser esfuerzos sigma, que se calculan como fuerza sobre área, y lo otro que sabemos de los esfuerzos normales es que pueden ser positivos o negativos. Positivos si la fuerza sale de la sección transversal, negativos si la fuerza entra a, a la sección transversal. El efecto en tracción sería, o sea, cuando el esfuerzo es positivo es que el cuerpo tiende a alargarse. El efecto en compresión es que el cuerpo tiende a comprimirse, o sea, a reducir la longitud. Vamos a mirar entonces el diagrama de esfuerzo de formación para un material elastoplástico. Este diagrama ya lo habíamos presentado en el tema anterior para hablar de las propiedades. A través de el diagrama de esfuerzo de formación se obtiene cuando aplicamos un ensayo de tracción a una varilla normalizada, una varilla estándar. Es un experimento que se realiza de manera normalizada y se obtiene la curva esfuerzo de formación. Vamos a mirarla. Entonces recordemos que esta curva es característica de un material elastoplástico, o sea que tiene comportamiento tanto en la zona elástica como en la zona plástica. Particularmente un material con estas características es el acero, y se observa en la gráfica dos regiones. Una región donde en el lado izquierdo se observa una región donde el comportamiento del material está representado por una línea recta. Quiere decir que es un comportamiento lineal, y por consiguiente en esa porción el comportamiento del material va a ser, o la relación va a ser proporcional, o sea, a mismas variaciones de esfuerzo se van a obtener mismas variaciones de deformación. Y pues en el diagrama está pintado en el eje vertical, o como eh, está pintado en el eje vertical el esfuerzo sigma, y en el eje horizontal está pintado el esfuerzo, la deformación unitaria E. Entonces, si hablamos específicamente de la zona elástica, o sea, la zona donde el material tiene un comportamiento lineal, recordemos que la característica eh, del- de, de formación en la zona elástica es que es una deformación que es recuperable, o sea, que si quitamos el esfuerzo se recupera, el material actúa como un resorte. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Como hay una proporcionalidad, entonces decimos que el esfuerzo sigma es igual a E. Recuerden que E, o presentamos a E como el módulo elástico. Lo vimos cuando vimos en el apéndice B en la tabla de material. Vimos que había dos módulos, uno que se llamaba el, 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 el módulo elástico y el otro que llamaba el módulo de rigidez. En este caso dijimos que el módulo elástico iba a ser característico para los problemas de esfuerzo normal, mientras que el módulo de rigidez iba a ser característico para los problemas de esfuerzo cortante. Y aquí tenemos que estamos escribiendo la ecuación de una línea recta que pasa por el origen. Observamos que en el diagrama de esfuerzo de formación esa porción de la zona elástica pues pasa por el origen, o sea, esfuerzo cero, deformación cero. Y la otra característica, repito, es que en esta zona el comportamiento del material es elástico. Si aplicamos esfuerzo
se deforma de manera proporcional. Vemos que la pendiente, que es muy pendiente, o sea que para obtener pequeñas variaciones de deformación se requieren grandes variaciones de esfuerzo, y esencialmente pues y que en la zona elástica el comportamiento o la deformación es recuperable, o sea, si aplicamos esfuerzo hay deformación, si quitamos el esfuerzo por el mismo camino se devuelve la deformación, de manera que se obtiene finalmente la deformación inicial al quitar eh, el esfuerzo, o sea, volvemos a deformación cero. Quiere decir que la deformación no se queda en el material. Entonces, E es el módulo de elasticidad del material y corresponde a la pendiente de la línea recta del diagrama de esfuerzo de deformación. Como estamos comparando, miren que aquí que esta expresión se parece a la ley de los resortes o corresponde a la ley de los resortes, fuerza igual a K por delta X. En este caso no estamos hablando de fuerza sino de esfuerzo. La constante de resorte viene a ser el valor E, módulo elástico, y el delta X, pues acá estaríamos hablando no de un delta X, el de la deformación unitaria, o sea, epsilon. De manera que estamos en presencia de la ley de los resortes, que la denominamos la ley de Hooke. Entonces la expresión 4 también vamos a hablar de ella como la ley de Hooke. Sigma igual a E módulo elástico multiplicado por epsilon. Caracterizando el valor de E, por ejemplo, para el acero A36, que es nuestro material de referencia, tenemos que en el sistema internacional el valor de E del módulo elástico vale 200 gigapascales, y en el sistema inglés o de los Estados Unidos el módulo de elasticidad vale 29 por 10 a la 6 psi. Recordemos que esta es una de las propiedades que, que son de orden de magnitud. En el caso de los gigapascales estamos hablando de miles de millones de pascales. En el caso de los PSI estamos hablando de millones de PSI. Estos valores son los que, o esta es mejor, es la tabla de materiales. Ya habíamos señalado en esa tabla, en el tema anterior, habíamos señalado los valores que corresponden a la resistencia última o resistencia final, y también la resistencia a la cedencia o el límite elástico. Son los valores que aparecen ahí señalados con flechas. Y si observamos en la siguiente columna, tenemos en esta columna el primer valor dice módulo de elasticidad, entonces ese va a ser nuestro valor de E. En el caso del acero, E vale 29 por 10 a la 6 PSI. Ahí lo estamos señalando, si estamos en el sistema inglés o si estamos en el sistema de los Estados Unidos. Y si estamos en el sistema internacional, entonces también sacamos ese valor de la misma tabla, y observamos que en la tabla dice que el módulo de elasticidad para el acero estructural A36 es 200 gigapascales. Ahí lo tenemos señalado, 200 gigapascales va a corresponder al módulo elástico, la constante de resorte del acero, particularmente del acero. Con esta relación, con esta definición que dimos de la ley de Hooke para los materiales, sigma igual a E por epsilon, entonces vamos a obtener, a sacar el cálculo, o vamos a encontrar una expresión para hacer el cálculo de la deformación,
que va a ser característico de un material elastoplástico y solo va a ser válida para la zona elástica, que recuerden que en el tema anterior que vimos el tema de diseño y verificación, dijimos que nuestra zona de trabajo va a ser la zona elástica porque siempre vamos a hacer en diseño, siempre vamos a hacer que el esfuerzo admisible esté en la zona elástica, o sea que sea inferior al límite elástico. Entonces, si en la expresión 3 que teníamos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, y por el otro lado la otra expresión de la ley de Hooke que nos dice que esfuerzo es E por epsilon, entonces igualamos esas dos formas de expresar el esfuerzo, obteniendo la siguiente relación: E por epsilon igual a fuerza sobre área. Entonces queremos el concepto de formación está metido dentro del valor epsilon, de manera que vamos a despejarlo. Pues de otro lado sabemos que epsilon es igual a delta sobre L. Entonces, si en la primera expresión reemplazamos epsilon por delta sobre L, entonces nos va a quedar en el lado izquierdo, nos va a quedar que E por delta sobre L igual a F sobre A. Y este valor de delta es el valor que vamos a despejar. ¿Por qué? Porque entre la deformación unitaria y la deformación absoluta, pues la que es medible, la que es observable es la deformación absoluta, o sea, nosotros lo que vamos a observar es un cambio en la longitud del elemento. De aquí despejamos delta, pasando a dividir E al lado derecho y pasando L a multiplicar también al lado derecho, nos queda la expresión que dice que la deformación es el producto de la fuerza por la longitud inicial. Recuerden que L siempre me va a representar la longitud inicial, dividido entre el módulo elástico multiplicado por el área de la sección transversal. De esta manera, pues ya, si nos dicen que estamos en la zona elástica, vamos a poder calcular la deformación de cualquier material conocido a estos cuatro elementos: la fuerza, la longitud inicial, el módulo de elasticidad, que es propio del material, quiere decir que podemos trabajar con cualquier material, con aluminio, con latón, con bronce, con cualquier material que tenga características de ser elastoplásticos. Y el área IA es el área de la sección transversal del elemento, que recordemos que es una varilla que normalmente puede tener sección circular o sección cuadrada, pues para hablar de una sección geométrica, pues conocida desde el punto de vista de la geometría. La expresión 5 permite calcular la deformación absoluta de una barra o varilla homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que en toda la longitud, por eso se excluye en esta parte la longitud, en toda la longitud la fuerza, el material y el área de la sección transversal son constantes. En el caso de que tengamos una barra o varilla en la que cambia alguno de esos tres valores, o sea, si a lo largo de la longitud en algún punto aplicamos una fuerza F. Notemos que en el diagrama que hicimos para representar el problema de carga axial, normalmente la fuerza se aplica en el extremo, ¿no? En el extremo libre de la varilla, y normalmente en el modelo, pues el otro apoyo, pues para lograr la deformación, el otro apoyo está empotrado, la representación normal de un problema de carga axial. Entonces estamos diciendo que si además de tener una fuerza en el extremo libre del elemento, hay otra aplicada en cualquier posición intermedia a lo largo de la longitud, o si cambia la sección transversal de la varilla, o sea, si tenemos una parte
más ancha o de mayor diámetro que otra, o si cambia el material, o sea, si en una porción es, por decir cualquier cosa, latón, y en otra porción es acero, entonces en cualquiera de esos casos está cambiando una de las variables de la definición de deformación delta, y por consiguiente, si ocurre eso, entonces diríamos que la varilla es no homogénea. Y en este caso vamos a decir que la deformación de toda o parte de la varilla se puede calcular de la siguiente manera. Se puede calcular como la sumatoria de las deformaciones de cada porción en la que en esa porción las propiedades son constantes o se mantienen constantes o tienen a lo largo de esa porción esas variables no van a cambiar. De manera que delta para una varilla no homogénea sería la sumatoria del producto de f sub i. Recuerden que en este caso i, el subíndice i me representa un contador, o sea, toma los valores 1, 2, 3, 4 dependiendo del número de porciones que hemos identificado. Fi por L sub i dividido entre E sub i por A sub i. Vamos a hacer entonces un problema de cálculo de la deformación. En este caso, pues el problema más, digamos así, más de mayor dificultad va a ser un problema en el que tenemos una varilla no homogénea. O sea, observen que la varilla no homogénea porque tiene diferentes secciones. En la porción AC, la sección transversal es diferente a la porción CD. El otro que está ocurriendo es que no solamente tenemos una fuerza en el extremo, sino que hay unas fuerzas en los puntos C y B, unas fuerzas en la parte intermedia de la varilla, eh, y, eh, pues el material sí es homogéneo, o sea, es bronce, pero basta con que cambie una de las tres condiciones de las que hablamos para considerar que la varilla es no homogénea. En este caso estamos observando que está cambiando el área, está cambiando la fuerza, y por eso la varilla es no homogénea. El problema nos pide determinar la deformación de la varilla de bronce. Nos están diciendo que el material es bronce. ¿A qué nos lleva el conocimiento de que el material es bronce? Nos lleva a obtener el módulo elástico, como en este caso sería 110 gigapascales, que se muestra en la figura. Para las cargas indicadas, que es en el extremo libre, una fuerza saliendo. Aquí no vamos a hablar de arriba y abajo, sino que vamos a hablar si la fuerza sale o entra al punto. Eh, el, eh, entonces tenemos una fuerza de 50 kilonewton. Perdón, es una fuerza que está representada hacia abajo. Cuando la pensamos en la sección transversal, la vemos saliendo. Una fuerza de 75 kilonewton también hacia abajo a lo largo de la longitud, y la fuerza de 100 kilonewton en el punto B tiene sentido contrario. O sea, pues si hablamos de signo sería contrario al de las otras dos. El marcador es la longitud, o sea, la longitud es la que me marca donde hay un cambio, y al sumar esas longitudes parciales obtenemos la longitud total de la varilla. En las áreas tenemos una porción de 500 milímetros cuadrados. Recuerden que cuando se expresa milímetros cuadrados en metros cuadrados, el factor que aparece es 10 a la menos 6, y la otra porción, la más gruesa, tiene un área de 800 milímetros cuadrados. Vamos a proceder a solucionar el problema. Entonces, lo primero que debemos identificar es cuántas varillas homogéneas tenemos. Entonces, la que me va a indicar, la variable que me indica cuántas varillas homogéneas hay es la longitud, porque la longitud está marcando los cambios. En este caso diríamos que tenemos tres varillas homogéneas conectadas, como en conjunto sería un problema de varilla no homogénea. Debemos decir que la deformación total, la sumatoria de las deformaciones de cada porción que hemos identificado en el elemento.
tenemos los siguientes datos. El problema está definido en el sistema internacional. La varilla ABCD es no homogénea. Consta de 3 porciones. La porción CD, que es la que está en la parte del extremo libre, la vamos a numerar desde el extremo libre hasta el extremo apoyado, o sea, desde E hacia A. En este caso la porción CD sería la porción 1. La porción BC sería la porción 2 y la porción AB sería la porción 3. Entonces la varilla no homogénea consta de 3 varillas homogéneas, o sea, 3 varillas donde las condiciones a lo largo de esa longitud de esa porción se mantienen constantes. Toda la varilla es de bronce, o sea que a lo largo de toda la longitud de la varilla el material es bronce, por consiguiente el valor de E módulo elástico para el material es 110 gigapascales, es un dato del problema. La porción 1, observamos que la porción 1, que es la que está del lado o sea, la porción CD, la que está del lado del extremo libre, tiene un área de 500 milímetros cuadrados. La longitud es 1,5 metros. La porción 2 tiene un área de 800 milímetros cuadrados y una longitud de 1,25 metros. Y la porción 3 tiene un área de 800 milímetros cuadrados y una longitud de 1,75 metros. Si sumamos esos tres valores, 1,75 y 1,25 nos da 3, más 1,5 sería 1,5. Toda la varilla tiene una longitud de 4,5 metros. Pero para efectos del problema se consideran las longitudes de cada porción, que son las que están ahí indicadas. Entonces, para ya entrar a aplicar la fórmula de la sumatoria, en el que nos dice que la deformación total es la suma de la deformación de cada porción, entonces debemos identificar los 4 valores que son característicos para el cálculo de la deformación, o sea, la longitud, el material, el área y la fuerza. Son los 4 valores que intervienen. Entonces, por el momento tenemos claro cuánto vale por eso en la fórmula se llama L sub I. Recuerden que dijimos que I varía entre 1 y un cierto valor de número natural. El I es un contador. En este caso, nuestro valor más grande de I es 3. Entonces vamos a encontrar valores L1, L2, L3. L1 es 1,5 metros, L2 1,25 metros, L3 1,75 metros. Por la parte de las áreas tenemos que el área 1 es 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ya está expresada en metros cuadrados. Y el área 2 es igual al área 3 y vale 800 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y como toda la varilla está hecha de un solo material, entonces el valor de E1 es igual al valor de E2, es igual al valor de E3, que es el valor que hemos dado de E como 110 gigapascales, todo porque es un mismo material. La variable que nos queda haciendo falta ahí para poder hacer el cálculo de la deformación es la fuerza. Entonces, para cada porción se debe hacer un análisis estático considerando que la porción está en equilibrio. Entonces, para allá debemos encontrar 3 fuerzas que, repito, o en atención a la definición de esfuerzo, serían fuerzas al interior del material, fuerzas internas, que son las que nos permiten hacer la deformación de esfuerzo. Entonces dice, para allá la fuerza interna es F1, F2 y F3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte en cada una de las porciones, en cada una de las partes. Se dibuja el diagrama de cuerpo libre para esa porción y a partir de ese diagrama de cuerpo libre se plantea una única ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque es un problema de carga axial, por consiguiente solamente hay fuerzas en una dirección, entonces aparece una única ecuación de equilibrio para cada porción y de esa manera pues
va a haber una incógnita que es la fuerza en la porción, que la estaríamos denominando F1, F2 y F3, y va a haber unos valores conocidos que son los valores de las cargas aplicadas, y eso nos va a permitir entonces encontrar la fuerza en cada porción. Entonces, si sacamos la porción 1, si hacemos un corte en el extremo CD, si hacemos un corte en la parte intermedia, observamos que en el extremo libre ha aplicado una fuerza de 50 kN. Cuando hacemos un corte, lo que quitamos, en este caso pues diría lo que está hacia arriba o lo que está hacia el extremo empotrado, lo que quitamos lo vamos a representar por una fuerza, que es lo que mantiene la continuidad del material, y esa fuerza pues va a ser la fuerza interna en la porción 1, que la vamos a llamar F1. De manera que nuestro diagrama de cuerpo libre para la función 1 es el que tenemos ahí mostrado, es una fuerza F1 hacia arriba, una fuerza de 50 kN hacia abajo. Si escribimos la ecuación de equilibrio sería F1 menos 50 kN igual a 0, por consiguiente F1 sería igual a 50 kN, ya encontramos el valor de F1. Ahora vamos a hacer lo mismo para la porción 2. Entonces en la porción 2, entonces ya nos olvidamos del otro corte que hicimos. Ahorita miramos la varilla no homogénea y hacemos un corte en la parte intermedia de la porción 2. Quitamos lo que está hacia el extremo empotrado o apoyado, y a eso lo vamos a representar como la fuerza F2, y hacia abajo pues nos quedan las fuerzas que están aplicadas. En este caso estamos viendo dos fuerzas aplicadas, una de 50 y una de 75 hacia abajo, que están equilibradas por la fuerza F2. Si escribimos la ecuación de equilibrio nos quedaría F2 menos 75 kN menos 50 kN igual a 0. Si sumamos esos dos valores nos daría menos 125, es en la ecuación que queda en el lado izquierdo. Si lo pasamos al lado derecho pasa positivo. Luego F2 es 125 kN. Ojo que las fuerzas que estamos buscando, las fuerzas internas, las estamos pintando saliendo del área de la sección transversal, por consiguiente las estamos pintando en tracción. Si nos dan positivas son en tracción, si nos dan negativas la porción está en compresión. En este caso, en los dos primeros valores que hemos encontrado han sido positivos, quiere decir que esas porciones están en tracción. Y ahora hacemos lo mismo para la porción 3. En este caso hacemos un corte en la porción 3. Separamos la porción, lo que hemos quitado, que es lo que está hacia el extremo apoyado, lo representamos por la fuerza interna F3. Como no sabemos cómo actúa, la pintamos actuando hacia saliendo de la sección transversal, y observamos que nos quedan, que en este caso podemos ver tres fuerzas de las que están aplicadas a la barra: la fuerza de 50, la fuerza de 75 y la de 100. La de 50 y la de 75 aplican hacia abajo, por consiguiente en la ecuación se escriben con signo negativo. La fuerza de 100, que es la que aparece en esta porción, apunta hacia arriba, entonces por la convención cuando se escriben ecuaciones de equilibrio, hacia arriba en Y sería positivo, entonces sería más 100 kN. Por consiguiente, hacer la suma de 75 con 50, que son las negativas, nos daría menos 125. Si sumamos 100 nos daría menos 25, menos 25 nos queda en el lado izquierdo. Si lo pasamos al lado derecho nos daría 25 positivo. Quiere decir que la fuerza 3 también nos da un valor positivo, quiere decir que la porción 3 también está en tracción, pues con un valor de fuerza de 25 kN. Entonces con estos tres valores completamos los valores que necesitan para calcular los esfuerzos en cada una de las porciones. Entonces vamos a hacer eso. Aquí tenemos la lista de las tres fuerzas que hemos encontrado. La fuerza en la porción 1 es 50 kN, tracción. La fuerza en la porción 2 es 125 kN, también en tracción. La fuerza en la porción 3 es de 25 kN
también tracción. Si hubiésemos encontrado alguna fuerza en compresión, entonces tendría signo negativo. Y cuando la reemplacemos en los cálculos que vamos a hacer, entonces entra con el signo, quiere decir que una fuerza en tracción nos determina deformaciones positivas, o sea, diríamos que la varilla se está estirando, y una fuerza en compresión sería una fuerza negativa, nos conduciría a determinar que la deformación en esa porción es negativa, quiere decir que en esa porción no se estaría estirando, sino que se estaría comprimiendo, o sea, esto está disminuyendo su longitud. Entonces vamos a reemplazar en la expresión 6, la de la sumatoria, vamos a reemplazar esos valores que ya encontramos para cada porción, encontramos los 4 valores que se requieren para encontrar la deformación absoluta en cada porción. Entonces tenemos que el delta sería igual a la sumatoria de F sub I por LI sobre EI sobre AI. Observemos que como es un solo material, se puede sacar como valor constante el valor de E, que está en el denominador, entonces la expresión me quedaría 1 sobre E multiplicado por F1L1 sobre A1 más F2L2 sobre A2 más F3L3 sobre A3. En este caso, todos los valores son positivos porque las tres fuerzas nos dieron en tracción. Vamos a reemplazar entonces los valores que tenemos. Entonces, efectivamente, E lo reemplazamos por 110 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, o sea, pascal. Y las fuerzas deben entrar en newton, por eso si cuando nos las dan están expresadas en kilonewton, entonces eso implica que aparece un factor 10 a la 3. Las longitudes deben estar en metros, como se han definido, y las áreas deben estar en metros cuadrados. Recordemos que nos las están dando en milímetros cuadrados, entonces el factor de conversión para pasar a metros cuadrados es 10 a la menos 6. Entonces aparecen tres sumandos ahí, cogemos la calculadora y hacemos los cálculos respectivos para encontrar lo siguiente. Que la deformación total va a dar 3,64 por 10 a la menos 3 metros, entonces recordamos que 10 a la menos 3 metros equivale a milímetros, por consiguiente toda esa varilla de 4,5 metros a la que se le aplicaron tres fuerzas, una de 75, otra de 50, una de 50, una de 125 y una de 25, o que aparecía una fuerza de 25 en la porción, la sección transversal. Toda esa varilla que es de bronce obtuvo una deformación de 3,64 milímetros. Entonces, observamos, aquí debemos sacar una conclusión, que es que esas deformaciones son muy pequeñitas, las deformaciones delta. Mira que si dividimos entre la longitud inicial nos estaría dando una deformación unitaria con un valor, dividimos 3,64 milímetros entre 4500 milímetros, nos va a dar un valor muy pequeñito, por eso esas deformaciones unitarias se suelen expresar en porcentaje, o sea, para correr la coma a 2 lugares hacia la derecha, y para que no se vea tan pequeño el número, pero de por sí las deformaciones unitarias son del orden de normalmente aparecen en la parte decimal, y pues si pensamos que son 3,64, digamos que un poco menos de 4 milímetros, eso es un valor muy pequeñito, por eso en la física se consideraban esas deformaciones despreciables, y pues técnicamente cuando estábamos en la parte estática decíamos que no había deformación, porque en la práctica estas deformaciones son muy pequeñas. Entonces la respuesta para el problema dice que por la acción de las fuerzas indicadas la varilla de bronce se deforma a 3,6 milímetros. Entonces vamos a proponer un ejercicio
en taller, que es el que corresponde al problema 2.9 del documento de problemas de carga axial. Vamos a, pues queda la invitación a que, en este caso, pues es una varilla en el que tenemos dos, combinar la sección transversal es la misma a lo largo de toda la longitud, pero aparecen dos materiales diferentes y también aparecen fuerzas aplicadas en diferentes puntos a lo largo de la longitud de la varilla. Entonces la invitación es hacer este problema para practicar estos conceptos que hemos adquirido, que hemos dado acá en esta parte del curso. La bibliografía que utilizamos fue la lección que corresponde a esfuerzo bajo carga axial del texto Apuntes para un curso de estática y resistencia de materiales de este autor, y el libro de mecánica de materiales de Bill Johnston y otros que, pues, que tenemos disponible en la biblioteca. Esto es todo, les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en el siguiente video en el que seguimos manejando problemas característicos de la resistencia de materiales. Muchas gracias.